¿Qué tal come su hijo? ¿Qué hábitos tiene? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Qué alimento no le gusta? ¿Cuál es su comida favorita? Para nadie es un secreto que los problemas alimentarios de los niños y la nutrición y su relación con el crecimiento genera angustia en la mayoría de los padres, pues les crea la sensación de que no están cuidando bien a sus hijos. Hoy, en este programa, te diremos cómo diseñar su dieta, en qué momento dar complementos nutricionales de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentra y también te diremos trucos para enseñar a los niños a comer mejor. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Hoy es lunes de salud y el día de hoy estoy muy contento con el tema que nos toca. Ustedes saben que a mí me gusta mucho hablar de prevención y prácticamente el día de hoy vamos a aprender a comer, cómo deben de comer los niños, porque en base a lo que coman desde pequeños, lo que aprendan a comer va a seguir el resto de su vida. Y acuérdense que gran parte de nuestra salud yace básicamente en lo que comemos. Somos lo que comemos. ¿Por qué somos un país en donde existe tan terrible obesidad y a la vez tan terrible desnutrición? Porque somos un país en donde se controla las emociones muchas veces con la comida y eso nos lleva a decisiones erróneas. Y todo está en cómo aprendamos a comer. Yo me acuerdo cuando yo era chico en mi casa, nos tenían prohibido terminantemente los refrescos, no voy a decir ninguna marca, no se apuren, y nos dejaban en casa de mi abuela un día a la semana, los miércoles, tomar medio vaso de refresco y era como un premio en ese entonces, pero ahorita lo agradezco, porque no tomo refresco, que es algo que debo de agradecer a mis papás, porque somos un país, como nos van a hablar ahorita nuestros panelistas, consumistas de cosas que no son verdaderamente necesarias. ¿Cómo ves el tema de hoy, Oscar? Qué bueno que estás aquí conmigo, como siempre. Como siempre, exactamente. Pues muy contento, mi querido Pepe, porque creo que es un temazo el día de hoy que pues nos preocupa y ocupa a papás, a mamás, a todas las personas, en fin, no solamente porque estén en tu educación o a tu cargo las niñas y los niños, pero sería importantísimo que si desde la niñez justamente recibimos esta educación y comenzamos con buenos hábitos, entonces evidentemente tu vida pues va a seguir así por un muy buen rato, cuando menos, a menos que tengas una mala influencia por allí. Pero la alimentación pues sí refleja muchísimas cosas de la salud, tanto física como emocional y psicológica. Por eso tan importante el tema de hoy. Así que les recomendamos que nos escriban en las redes sociales. Vamos a estar leyendo sus comentarios, sus preguntas y desde luego nuestra y nuestros especialistas estarán respondiendo a todo ello. Para seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza, en donde ustedes podrán encontrar el Facebook Live y allí pueden seguir el programa en vivo y también enviar todas sus preguntas y comentarios. Está abierta la línea telefónica, el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Le damos la bienvenida a nuestras amigas y compañeras, a Istiel Caneda y a Fabiola Ruiz. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y están acompañándonos como todos los días a lo largo del programa. Y a todas las personas que nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Así que yo creo que hoy va a ser un programa lleno de comentarios y de muchas preguntas donde nos estarán compartiendo cómo lo han vivido. Y van a ver cómo en temas de alimentación no se trata nada más o de un pediatra o de un especialista en nutrición o de un psicólogo o un gastroenterólogo. Tenemos a todos los panelistas hoy aquí para que lleguemos a conclusiones sólidas que les funcione a toda la gente que nos está viendo. Pero antes tengo una cápsula introductoria que vamos a ver cómo es la alimentación infantil aquí en nuestro país. La primera infancia es una etapa de la vida muy importante. En ella se producen cambios en forma constante. Por ello, es esencial tener en cuenta la importancia de la alimentación infantil.
Las necesidades de la población infantil están condicionadas por el crecimiento del cuerpo y el desarrollo de los huesos, dientes y músculos, así como por el ejercicio físico que realicen. A partir de una nutrición sana, equilibrada y completa para niños, se puede lograr un mejor desarrollo físico e intelectual. La comida de los niños debe ser lo más variada posible para así ingerir una comida nutritiva que rompa con la monotonía del menú. Por ello, es aconsejable que se presente la comida de diferentes formas de manera que sea atrayente para los niños. Para lograr una alimentación saludable, la dieta diaria de los niños debe incluir diferentes grupos de alimentos. Pero, ¿cómo saber cuáles y en qué cantidad? La alimentación constituye uno de los problemas más importantes con los que se enfrentan los adultos responsables de los niños. Hoy en día, existe una gran pérdida de los hábitos saludables tanto en la población adulta como en los escolares. En muchas ocasiones, a los escolares se les proporciona los alimentos que desean o no se dedica el tiempo necesario a enseñarles a tener una buena alimentación, y en otras ocasiones, porque los padres educadores o responsables de los escolares no tienen buenos hábitos alimentarios. La nutrición es un proceso complejo y de gran importancia para desarrollar y mantener los tejidos que, gracias a las energías derivadas de estos nutrientes, pueden realizar sus funciones de manera adecuada. Por eso, es fundamental que los padres o encargados de la alimentación del niño consulten con el especialista para informarse sobre una nutrición saludable. Voy a presentarles a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, Lucía Hernández Amezcua, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias. Ella es especialista en nutrición clínica. El doctor Rodrigo Vázquez Frías, bienvenido. Gracias. Gastroenterólogo y nutriólogo pediatra con maestría y doctorado en ciencias médicas del Hospital Infantil de México Federico Gómez de la Secretaría de Salud. El doctor Miguel Ángel Andrade Padilla, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Médico pediatra y toxicólogo. Y el psicólogo Mauricio Córdoba, bienvenido. Muchas gracias. Psicólogo infantil y de adolescentes del Centro de Atención y Educación Psicológica, ISCALTI. Como ven, yo creo que ustedes estarán más de acuerdo inclusive que nosotros, que es un tema súper importante en nuestro país, en todos lados, pero por la situación que tenemos en nuestro país. Y me gustaría que empezáramos hablando un poco de números y el panorama general de cómo está la alimentación de nuestros niños. ¿Cuál es el concepto general? ¿Qué tienen que comentarnos al respecto? Pues mira, la verdad es que muchas gracias por la invitación. Es una cuestión súper importante hablar de estos temas, sobre todo porque es un tema que tiene que salir del ámbito médico porque tiene que ir a aterrizarse a cada una de las casas. Esas viejas tradiciones en las cuales la abuela le enseñaba a la mamá la forma de alimentar y de cocinar se ha ido perdiendo dadas las circunstancias sociales y culturales que estamos viviendo en esta época. Eso ha hecho que muchas condiciones de la alimentación que tradicionalmente se iban pasando se hayan perdido. Ahora ya tienes que estar comiendo de forma rápida en el lugar en donde puedas hacer y cada vez menos se está consumiendo alimentos tradicionalmente o que son considerados sanos. Entonces, para empezar podríamos hablar de cómo tendría que ser la alimentación, pero para un individuo la implicación que tiene la alimentación empieza desde que está dentro del útero de su mamá. Es decir, la alimentación que está haciendo o que tiene la mamá impacta de forma importante sobre ese individuo, ese humano que se está formando dentro, porque los alimentos, además de nutrir, de dar energía, también tienen la capacidad de programar a un individuo y eso empieza desde etapas intrauterinas. ¿Qué quiere decir esto de programar a un individuo? Pues fíjate que nosotros tenemos nuestros genes, ese material genético, pero este se puede modificar a través de pegarle ciertas situaciones que hacen que los genes se puedan prender, como si fueran switch, ¿no? Del apagador, se pueden prender o apagar, y eso ser un factor que pueda incrementar, por ejemplo, la susceptibilidad a guardar energía, entonces incrementar el tejido adiposo, incrementar la grasita. El tejido adiposo es la grasa. Exacto. Entonces, dependiendo de cómo, ojo con esto, dependiendo de cómo esté comiendo la mamá, puede predisponer a su hijo a la tendencia a obesidad. A que sea un adulto obeso. O que un adulto con... Esto es interesante, porque esto entonces nos lleva a lo que yo decía que desde antes de que nazca el niño es importante que coma adecuadamente la madre. Así es, la alimentación de la mamá nos lleva a tener unos niños de peso adecuado cuando nacen,
o peso bajo si una alimentación es inadecuada en la mamá, o todo lo contrario, ser niños que le llamamos nosotros macrosómicos, que son niños de peso muy grande y que conlleva una situación de enfermedades muy importantes. Entonces, desde el embarazo hay que cuidar esta alimentación en la mamá. Y bueno, no qué decir durante todo el primer año de vida, que es una parte fundamental para el crecimiento y desarrollo de los niños, tanto crecimiento físico como crecimiento cerebral, desarrollo cerebral. A lo largo del programa los vamos a ir llevando de la mano a través de las diferentes etapas, desde que nace el niño hasta la adolescencia en cuanto a alimentación. Ahorita ya es un punto muy importante, la madre tiene que estar bien alimentada, tengan esto en mente, es súper clave. Pero ahora les quiero preguntar en cuanto a números y estadísticas, ¿cómo está la alimentación en nuestro país? La alimentación infantil. Pues va a depender mucho del nivel en donde se hagan las estadísticas y del nivel sociocultural y económico. Las grandes ciudades, desafortunadamente, tenemos sobrepeso y obesidad, mientras que en las zonas rurales, en las zonas marginadas, tenemos todo lo contrario, una desnutrición muy importante en la edad infantil. Ok. Vale la pena, pienso que retomar dos cosas importantes. La primera es y romper un mito. Romper el mito de una mujer embarazada tiene que consumir el doble porque va a alimentar al bebé. Pienso que eso hay que puntualizarlo. Idealmente se tiene que programar o se tiene que programar o planear un bebé. Pero en el momento en que no se planea y ya tenemos la noticia de que estamos esperando bebé, ¿qué quiere decir? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Primero, la condición con la que vamos a iniciar el embarazo. Esto es, si yo soy una mamá que va a iniciar el embarazo con sobrepeso, no necesariamente tengo que subir los 9, 10 kilos que necesito subir. Si yo soy una mamá que voy a iniciar un embarazo ya con sobrepeso, necesito apegarme a una buena alimentación de tal manera que me haga ganar el menor peso posible, ya que esto va a generar como muchas complicaciones. Si soy una mamá que va a iniciar con un peso normal, entonces sí tenemos que ir en promedio aproximadamente 1 kilo por mes, pero hay que tener como muy en cuenta cómo vamos a iniciar el embarazo. En cuanto a estadísticas, bueno, hay dos estadísticas que me conviene, pienso que es importante resaltar. Primero, que tenemos una cantidad de obesidad infantil en México tremenda, y esto viene como consecuencia de cómo iniciamos la alimentación, de cómo empezamos a poner reglas con los niños, de cómo va el estilo de vida que finalmente es responsabilidad de los papás quien vamos a hacer que el niño desarrolle o no obesidad. Un niño es poco independiente en el sentido de que nosotros nos volvemos proveedores. Entonces, las decisiones las vamos a tomar más los adultos que los niños. Entonces, tenemos que partir de eso. En cuanto otro número que me parece importante destacar es la lactancia. Aproximadamente está escrito que el 40% de los bebés amamantados en México son a partir de lactancia materna exclusiva. Es decir, a partir de la propia madre y no del uso de fórmulas. Okay. Entonces, esto evidentemente tiene muchos aspectos, el aspecto laboral, el aspecto por muchas creencias, por muchos mitos, que si uno produce leche, que si no produce leche, y ahí viene también otra serie de circunstancias de las abuelas, justo que comentábamos, que si va a tomar, que para producir más leche que hay que tomar cerveza, ¿no? Entonces, vamos por partes. Primero dejemos claro el primer concepto que ya se dijo claramente. Ojalá y el embarazo sea deseado, muchas veces no sucede, y si es deseado, planear una alimentación adecuada durante el embarazo. 2, vamos a pasar a cuando ya nace el niño. Pero antes quiero hacerles una pregunta. Vimos que ya hay una gran diferencia entre zonas rurales y zonas urbanas. Dependiendo del entorno en donde nazca el niño, va a ser probablemente un problema de alimentación. Y sabemos que en muchas zonas hay deficiencias de vitaminas, de hierro, de yodo en nuestro país, pero podríamos hablar de que se podría generalizar o aquí dar conceptos claros para que la alimentación fuera adecuada dentro de una zona urbana y dentro de una zona rural. Podremos generalizar porque no debe ser algo complicado. Digo, la civilización ha subsistido a través de tantos años y yo creo, y se vale que me digan estás totalmente mal, que muchas veces los desórdenes, por así hablarlos, en cuanto a nuestra manera de comer, no desórdenes alimentarios, están causados por influencias y creencias, como acaba de comentar, que hay que romper. Pero ¿se puede uniformar la alimentación adecuadamente
A veces, es decir, tenemos un bebé que acaba de nacer, la mamá se cuidó durante el embarazo, acaba de nacer un bebé. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo ideal? Y ya se mencionó la leche materna. Alimentación en seno materno. Fíjate que desde hace aproximadamente 10, 15 años se ha postulado cada vez más la alimentación al seno materno, situación que hace 20, 25 años tenía un cambio muy importante por la mercadotecnia, por influencias precisamente de la industria farmacéutica de que la alimentación con fórmulas era mucho mejor que el seno materno. Afortunadamente esto está cambiando día con día y en la actualidad se prepondera la alimentación al seno materno. Desde prácticamente el primer día, desde las primeras horas, es importantísimo que la mamá ofrezca el seno materno. La cantidad, se llama calostro, esta primera emisión de leche por parte de la mamá los primeros días. Es fundamental porque el calostro trae una cantidad importante de nutrientes, de vitaminas, de defensas. Y durante todos los primeros 6 meses, la alimentación en los bebés tiene que ser exclusivamente con leche materna. Ningún otro alimento antes de estos 6 meses, a lo mejor 5 meses todavía, 4. Pero lo ideal es que los primeros 6 meses sea única y exclusivamente con leche materna. Esto es muy importante. Tenemos ahorita una cápsula que va a explicar lo que es el calostro, que probablemente no habían escuchado este término anteriormente. Y como dice el doctor, esto va a ser determinante para el futuro del niño. Vamos a ver la cápsula de lo que es el calostro y por qué es importante que lo tomen. Y vamos a regresar a retomar este punto porque es muy importante para saber exactamente cuáles mitos y cuáles leyendas hay, porque yo tengo también varias preguntas. Vamos a ver esta cápsula. Durante los primeros 6 meses de vida, la lactancia materna exclusiva satisface totalmente los requerimientos nutricionales del bebé. Ofrecerle otros alimentos a esta edad puede tener riesgos que afecten su crecimiento y su salud. El calostro contiene nutrientes y factores de defensa que fortalecen el sistema inmunológico del bebé. En términos coloquiales, es como una vacuna. Es de color amarillo porque es rico en vitaminas, principalmente beta-carotenos. También contiene proteínas que son importantes porque en los primeros 1000 días de vida, un bebé necesita un aporte adecuado de proteínas para su desarrollo, pues contribuyen a la construcción del cuerpo, incluidos el cerebro y los músculos. La mejor forma de cubrir estas necesidades es a través de la lactancia. La composición química de la leche materna va variando con el paso de los días en función de las necesidades del bebé. Antes de irnos al corte, vimos lo que es el calostro, que ya lo había comentado el doctor. Es muy importante. ¿Qué más ventajas tiene la leche materna? Mira, la leche materna es un tejido, el cual es el mejor alimento que puede recibir un niño. Y no solamente es el mejor porque le va a dar todos los nutrientes que necesita, sino porque además, ya hablábamos de la programación, la leche materna programa de forma adecuada y sobre todo también tiene la capacidad de trasplantar, es decir, van células de la mamá que van a poder favorecer que el tubo digestivo, la flora intestinal, lo que se llama microbiota intestinal, empiece a favorecerse y a crecer de forma adecuada. Y sobre todo también van células también de la defensa para ese niño que le va a permitir a ese nuevo miembro del mundo poder defenderse ante probables patógenos que pudieran estar en el ambiente en el cual se encuentra rodeado. ¿Se puede decir que la leche materna durante los primeros 6 meses es suficiente alimento para el niño en los primeros 6 meses? No requieren nada más. No es completamente suficiente. Nada más la única es, normalmente, una mamá que está, bueno, un niño que está lactado al 100% con pura leche materna, tendría que recibir un aporte de vitamina D, porque hay cierta deficiencia de vitamina D, pero eso es a nivel general y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y la recomendación en general es que tendría que tener una suplementación con vitamina D, pero prácticamente estamos hablando de que es al 100% suficiente. Entonces, regresando a lo que mencioné anteriormente, ahí estamos uniformando que ya sea a nivel rural o a nivel urbano, en donde sea, puede haber alimentación al seno materno y está perfecto para el niño. Sí, doctor. Pero podemos mencionar muchas más ventajas, aparte de la nutrición, las defensas, el aspecto económico es completamente gratis, está a la temperatura adecuada. Conforme van pasando los meses, la leche de la mamá va cambiando
y va aportando los nutrientes adecuados dependiendo del desarrollo y del crecimiento del bebé. Hay aspectos emotivos también, aspectos afectivos muy importantes que yo creo que el psicólogo nos lo puede mencionar. Hay que mencionar también que la nutrición de la mamá cuando está lactando tiene que ser también muy cuidada. Tiene que ser una alimentación adecuada, evitar cierto tipo de alimentos que pueden ocasionar trastornos también digestivos en el bebé. Una pregunta. Emocionalmente hablando, desde el punto de vista psicológico, ¿qué tanto se ha visto este cambio en aceptación a regresar a la leche materna? Como dijo el doctor en el pasado, en mi época era mucho de fórmulas. Fíjate que en realidad en consulta no he notado yo mucho este tipo de conflicto entre si utilizan leche materna o si cambian a fórmula. Lo que yo he encontrado es de que el vínculo y el estilo de vínculo y de relación que se establece con el bebé en el momento en el que tú lo estás amamantando o en el momento en el que tú le das, a lo mejor se te termina la leche muy pronto y tienes que darle o cambiar a fórmula, el vínculo, la mirada, el aroma, el acariciar a tu bebé mientras lo estás amamantando es lo que va construyendo las bases precisamente para la alimentación posterior. Lo que comentaban ahorita es muy importante, efectivamente la leche materna genera un tipo de vínculo muy diferente porque no es lo mismo que le des un biberón con la fórmula a que le des obviamente directamente del pecho de la madre, porque el tipo de vínculo sí es un tanto distinto. Sin embargo, no necesariamente por el hecho de que a lo mejor hayas perdido la leche y no pudieras vincularte de esa manera con el bebé, que no se pudiera cumplir. El tener al 100% las necesidades fisiológicas del bebé no necesariamente es lo único. Tiene que estar compensado precisamente con un aspecto emocional muy importante para que mucho de lo que se está recibiendo se reciba con cariño, que se reciba como una nutrición también emocional y afectiva que posteriormente puede generar un tipo de vínculo muchísimo mayor y con la misma alimentación o con el momento, por ejemplo, de vínculo con la familia, a lo mejor, como este ritual de alimentación. ¿Qué hay de todas las mujeres que nos están viendo y dicen, híjole, a mí no me bajó la leche o se me cortó? ¿Qué hay de esto? Mira, la verdad es que un dato muy puntual. En México, esta recomendación de 6 meses con lactancia materna exclusiva solamente se cumple en 1 de cada 10 niños. Eso es una tasa muy baja. Si nos comparamos con otros países latinoamericanos, como por ejemplo Perú, que tiene 7 de cada 10 niños, estamos muy, muy bajos, ¿vale? Y mucho tiene que ver con ciertas creencias de que la leche no baja o de que le tengo que complementar. Y ahí hay que recordarles a las mamás que el principal estímulo para que produzca leche una mamá que está amamantando es el propio amamantamiento, que el niño se siga pegando. Mientras más tiempo tengamos que el niño se pueda pegar, eso va a hacer que se produzca mayor cantidad de leche. Ok, entonces eso de que a mí no me bajó. En muy pocas ocasiones eso es una realidad. Es muchas veces un pretexto que se toma, no pretexto que la mamá lo quiera tomar, sino que por la propia confusión, por la cuestión de una falta de orientación por parte del médico y por parte de la abuela, o sea, por parte de la mamá, hacia cómo tendría que ser todo este proceso. Es lo que tenemos que recuperar, tratar de recuperar eso, de quitar mitos acerca de la leche Eso es lo que materna. buscamos hacer justamente aquí. ¿No? Hay una cosa bien sencillita y muy importante. Sí existe, bueno, aparte del tema que es muy cómodo, no necesitas, el tener un bebé recién nacido genera mucho desgaste físico para la mamá. Pero además genera desgaste físico porque no es lo mismo que yo amamante un bebé en el momento que llora en la noche, me lo acerco, me lo pego, le doy a que me tenga que levantar, calentarle agua, preparar el biberón y demás. Y además, si estoy medio dormida, a lo mejor le voy a dar el biberón un poquito más frío, un poquito más caliente y siendo de la manera directa va a tener la temperatura ideal y demás. Es además un gasto económico también mucho más fácil o menor, nulo. Básicamente. ¿Y qué hay con todos los mitos acerca? ¿Qué es lo que se recomienda o recomiendan las abuelas? Y hay que pensar un poquito ahí. ¿Qué recomiendan? Cerveza. ¿Qué recomiendan? Atoles. Pero entonces vamos uno por uno. No sirve la cerveza, es mentira. 2. A lo que voy es que el principio de todas estas recomendaciones es el consumo de cereales. La cerveza, ¿por qué se indica? Por la levadura. Los atoles, ¿por qué? Porque dan atole de masa, atole de avena, pero además eso hace ganar peso a la mamá. Entonces, ¿cuál es la recomendación atrás de todos estos mitos? El consumo de cereales, pero un consumo de cereales
de acuerdo a la necesidad propia de la mamá. Pero a ver, no confundamos, estamos hablando de la alimentación en la madre, por favor, En la madre. sí, que coma adecuadamente. Que coma Entonces, de ahí de vienen manera muchas adecuada de estas teorías. Exacto, que coma de manera adecuada y no tiene nada que ver que tome cerveza, que tome atoles, no, lo que necesita Pulque. solamente, pulque, claro, lo que necesita solamente es tener al niño pegado y entre más pegado esté, más estímulo va a haber y más producción va a haber. Perfecto, Oscar, ya tenemos comentarios. Muchos comentarios, porque hoy justamente creo que va a ser un programa así. Alex Kiab nos dice, y este me parece interesante, la escuela pública de mi hija fue una de las 100 donde se ha llevado a cabo el programa Saludarte en la Ciudad. Al parecer se va a cancelar con el cambio de sexenio. Es una pena, pues los niños hacen actividad física, actividades artísticas y comen de manera saludable en raciones correctas, bajas en sal, con agua natural y la cantidad apropiada de proteínas, carbohidratos y grasas. Yo vi que son niños que han crecido más que otros, pero además son más delgados, más activos y comen con menos sal. ¿Qué tanto le corresponde en cuanto a las políticas públicas, ¿no? Desde luego, continuar con un buen programa que ha tenido un estudio y que tiene un trasfondo importante para la población? Porque el problema de la obesidad pues no solamente es de educación, evidentemente sí comienza en casa, pero es un problema de salud público que afecta pues a toda una nación, evidente también, ¿no? Nos dice también Carmina de Villalba, mi hijo de 12 años no come nada de frutas y vegetales, ¿qué puedo hacer? Me preocupa porque ya entró en la etapa de desarrollo. Yo tengo una hija de 7 años y lo que me dificulta es tener opciones de menús o platillos para cocinar, nos comparte Lorena Mata. Es importante tener una dieta balanceada, como padres de familia debemos poner el ejemplo. Si uno come comida rápida e ingiere refrescos, entonces los niños también lo van a hacer. Respecto al consumo de refrescos, me sorprende ver biberones con refrescos de cola. Eso es terrible, el ver las loncheras con alumnos con comida chatarra. No es posible, nos dice Cristina Recendis. Fomentar el ingerir agua natural desde edad temprana es muy importante. A mis hijos de 7 y 12 años los ven como bichos raros en el colegio porque solo ingieren agua natural. Rara vez de algún sabor o limón, pero natural. Nos dice Circe Aguilar, mi hijo cuando tenía 9 años me pidió enseñarle a cocinar. Por las prisas dejé de enseñarle y a pesar de que me lo pedía. Creo que lo volveré a retomar, ya que viendo las imágenes, creo que podría hacer que coma verduras al involucrarlo, ya que no le gusta todavía nada. Ella y su hermana de 9 años una vez me ayudaron a picar calabazas y qué bien lo hicieron. Este punto también me parece importante, cómo poder involucrar, claro, con todas las precauciones, porque la cocina es una habitación bien peligrosa de la casa, donde los accidentes se pueden provocar en cualquier segundo, pero la relevancia que hay y emocionalmente cómo sirve cocinar desde pequeños o amasar algo, pero involucrarse en el proceso de la elaboración de los alimentos. Nos dice también Adi Cruz, mi bebé tiene 9 meses, ha tomado leche materna exclusiva y mi pediatra me manda multivitamínicos. De acuerdo a sus tablas, ha estado como 400 gramos por debajo y es más alto. Y por esa razón me los recomienda, porque dice que si enferma baja rápido de peso. Por eso debe de estar más alto. Bueno, aquí hay muchísimas llamadas y creo que va a haber muchas más. Pero voy a hacer una pausa porque este creo que también es un punto interesante. Durante la primera etapa en esta alimentación, hay bebés, por ejemplo, que nacen con bajo peso y durante los primeros días de vida, esta ingesta pues les cuesta mucho trabajo y hay una quema importante de calorías que incluso hace que reduzcan de peso. Para todos estos casos que han nacido así, ¿hay alguna recomendación? ¿Se indica una fórmula? ¿Tiene que ser solamente él o la pediatra quien recomiende? Yo creo que ahí es bien importante que individualicemos los casos, porque si es un bebé de bajo peso por alguna situación patológica o porque nació antes de tiempo, tienes que hablar con los especialistas que te van a decir exactamente, seguramente estará hospitalizado el bebé y te dirán qué hacer, pero ahí no hacer como una regla como lo que estamos hablando, sino que cada caso, no sé qué tengan que comentar, doctores. Completamente de acuerdo, se tiene que individualizar, siempre se tiene que revisar si existe alguna causa subyacente de esta. Inclusive lo más seguro es que se tenga que aplicar lo mismo, va a tomar leche materna porque es el mejor alimento que ese niño necesita, aún con ese estado nutricional, pero evidentemente tenemos que ver si existe alguna otra cuestión de fondo. Y también es importante señalar que la leche materna a partir de los 6 meses, idealmente se tiene que iniciar durante la primera hora de nacimiento,
pero la leche materna a partir de esa hora empieza a cambiar. No es la misma leche del día 3 a un mes, a 2 meses, a 6 meses. Entonces la leche materna va cambiando por sí misma, por sí sola, de acuerdo a las necesidades del bebé. Y también es importante aquí acercarnos a los centros de salud para recibir orientación acerca de cómo amamantar. Muchas veces la mamá deja de amamantar porque empieza a lesionarse, empieza a tener grietas, empieza a sufrir propiamente. Normalmente, ¿por qué es esto? Porque hay una técnica incorrecta. Hay una técnica muy establecida, una buena técnica de amamantamiento va a generar que el niño se pega y genera más leche. Más leche. Ojo, ya tuvimos un programa aquí de alimentación al seno materno, lo pueden checar en YouTube para ver todas estas correcciones y la técnica adecuada. Y nosotros, como tenemos el tiempo encima y nuestro niño está creciendo, vamos a llegar al momento de la ablactación. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué es la ablactación y regresamos con nuestros especialistas a que nos comenten. Vean esta cápsula. Durante los primeros meses de edad, el aparato gastrointestinal del bebé se encuentra inmaduro, por lo que su organismo solo puede aprovechar los nutrientes que contiene la leche materna. A partir del 4.º mes de vida, empezará a producir sustancias llamadas enzimas que ayudarán a aprovechar los nutrimentos de otros alimentos. En el 6.º mes de vida debe iniciarse la ablactación, es decir, la administración de alimentos diferentes a la leche que se incluyen en la dieta del bebé cuando sus necesidades nutricionales son mayores a las que pueden cubrir la leche materna o la fórmula. En esta etapa, el bebé necesita grandes cantidades de energía y nutrimentos para sustentar su acelerado desarrollo. Es importante mencionar que la ablactación debe coincidir con la desaparición del reflejo de protrusión, es decir, empujar con la lengua lo que se acerca a los labios, y con el desarrollo del bebé, en esta etapa ya puede sostener su cabeza, coordinar el movimiento del labio inferior hacia adentro y sentarse solo o con ayuda. Ablactación, doctores, quiere decir la introducción de otros alimentos. Diferentes a la leche. Ok. Así es. Mira, en realidad el término ablactación está mal empleado. Ablactación quiere decir, viene etimológicamente en contra o quitar lactancia. Y en realidad la introducción de la alimentación complementaria, como es el nombre correcto que se tiene que dar, no implica el que se tenga que suspender la leche materna. Y eso es un punto sumamente importante. La leche materna es exclusiva en los primeros 6 meses, pero tiene que continuar al menos lo que se refiere los primeros 2 años de vida. Nadie puede decir hasta qué momento tiene que terminar la lactancia materna, y eso es algo muy individual entre la mamá y el hijo. Punto. La introducción de la alimentación complementaria, de acuerdo a las guías o a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, tiene que ser a partir del 6.º mes, porque a partir del 6.º mes la leche materna ya no va a dar el requerimiento nutricional completo, y por lo tanto necesitamos ir incorporando otros alimentos. Empieza a partir de los 6 meses. Sin embargo, hay algunos lugares en los cuales puede empezar entre los 4 y los 6 meses que no conllevan mayor diferencia, pero creo que una mejor estrategia es 6 meses de lactancia exclusiva y a partir del 6.º mes introducir otros alimentos. Completamente de acuerdo. Y reforzando lo que dice Rodrigo, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna hasta los 2 años de edad. No en exclusividad, como bien lo dice, sino los primeros 6 meses. Y posteriormente estos 6 meses introducir en forma paulatina alimentos como pueden ser frutas, verduras. Poco a poco, cada mes o cada determinado tiempo, introducir nuevos alimentos. Aquí siempre existe la duda y el miedo de, híjole, ¿con qué empiezo? ¿Qué se les debe de dar? Todas las frutas, todas las verduras, hay unas que dicen hay que aguantar las fresas hasta el último, otras dicen los mangos, nueces se tienen que aguantar. ¿Por qué o cómo es esto que determina la calidad alimenticia de cada alimento? Doc, en lo que quieras meterte, claro, por supuesto. Échanos. Bueno, aquí es donde empieza a haber también mucha confusión con base a la información que existe, porque empezamos a encontrar listados, ¿no? Iniciar con estos alimentos, pero estos listados a veces vamos a encontrar que empiezan con frutas, a veces con verduras, a veces con cereales. ¿De qué va a depender? De la escuela, muchas veces de la escuela de los pediatras, muchas veces de la conveniencia de la industria.
¿Y cuál es? Pero ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación en base a mi experiencia y a lo que está mayormente dicho. Se tiene que iniciar, como bien decía el doctor, de manera complementaria. A veces somos radicales en decir, 6 meses ya no le vamos a dar, ya tiene que comer. Entonces es seguirle dando el pecho, seguirle dando la leche, pero vamos a empezar con pruebas. ¿Qué es lo ideal? Empezar con verdura, y verdura preferentemente de sabor neutro. ¿Qué quiero decir? Chayote, calabaza, zanahoria. Importante es que cuando se empiezan pues tenemos que hacer un corte, perdón, doctora. Okay. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes a seguir hablando de la introducción de diferentes alimentos. Ahorita regresamos con ustedes. Las percentilas de crecimiento es una medida de dispersión central, y en esta se ordenan a una población, dependiendo de lo que se esté midiendo, de lo más pequeño a lo más grande. Y nosotros lo usamos en pediatría o en general en la antropometría para decir qué tan bien o qué tan mal está creciendo un niño. Lo habitual es que se exprese o se plasme de la percentila 3 a la 97 o de la 5 a la 95. Y nosotros decimos que un paciente está creciendo o ganando peso, dependiendo de lo que estamos midiendo, de manera adecuada si se encuentra entre estas percentilas. Hay diferentes gráficas de crecimiento. Algunas son, esto es importante porque la valoración antropométrica de los niños y de las niñas debe ser en base a referencias o estándares de crecimiento. Una referencia es simplemente comparar a un niño contra una población que se midió sin importar si el crecimiento o las condiciones de esta población eran óptimas. Y un estándar de crecimiento pues es precisamente comparar a un niño contra una población que creció o que se encuentra en condiciones óptimas. Y existen gráficas que son estándares de crecimiento y gráficas que son referencias de crecimiento. Pues la recomendación o las gráficas más utilizadas actualmente son gráficas de la CDC, que es el Centro Nacional de Enfermedades en Estados Unidos, y de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. De las recomendaciones actuales, se recomienda que los niños de 0 a 2 años se utilicen las gráficas de la OMS. ¿Por qué? Porque estas gráficas se hicieron en base a un estudio multicéntrico que incluyó ciudades en 6 países, y estos niños se cuidó que las condiciones en las que estos niños se encontraban fueran óptimas, y se dio un seguimiento muy cercano a intervalos cortos y uniforme en todos los niños que estaban incluidos en este estudio, pues para poder tener precisamente un estándar de crecimiento. Y las gráficas de la CDC pues son gráficas que se han hecho en base a los estudios nacionales y a las encuestas nacionales de Estados Unidos, que se han ido actualizando porque pues tiene muchos años que ellos empezaron a hacer estos estudios, y la recomendación es que estas gráficas se usen en pacientes de 2 a 20 años. Regresamos a hablar de lactación. Doctora, te interrumpí. Sí, les comentaba, pienso que una de las pautas importantes es empezar a los 6 meses, y empezar a los 6 meses porque el tubo digestivo ya está preparado para recibir los alimentos, que idealmente se tiene que introducir un alimento a la vez. Es decir, empezamos hoy con calabaza y empezamos 1, 2 días, 3 días. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de nosotros detectar si al bebé le cae mal, si le da diarrea, si le causa alergia, si le causa algún problema. Si no le causa ningún problema, seguimos con otro alimento. Y así nos vamos. Tenemos que ir, tenemos como mucha variedad, y en realidad después de los 6 meses casi el bebé está preparado para comer todo. Conviene hacerlo en orden, conviene ir probando, que el bebé empiece a familiarizarse con los sabores. A veces somos nosotros los que no comemos algún alimento, no comemos brócoli, entonces pensamos que el bebé no le va a gustar. Entonces rompamos esa creencia. Hay que tratar de que el bebé pruebe de todo. Sí, completamente. Sí. Mira, existen viejas formas en que se realizaba esta introducción a la alimentación complementaria. Existía el mito de que no se podían introducir ciertos alimentos porque se incrementaba el riesgo de desarrollar alergias o que se incrementaba la susceptibilidad a que no se pudiera procesar de forma adecuada. Actualmente sabemos, con evidencia sólida, fuerte y recomendaciones internacionales, que la alimentación complementaria debe empezar a los 6 meses. Se puede empezar
con el alimento que quieras, eso carece de importancia. Probablemente en México y en nuestra realidad, el iniciar con cereales fortificados con hierro, dada la deficiencia de hierro, dada la deficiencia de zinc que con la que tenemos, sería uno de los principales productos que pudieran ser. Pero finalmente el primer alimento en general no importa. Lo importante es que se vaya introduciendo cada 2 o 3 días y vayamos generando una diversidad de alimentación. Es decir, si hoy empecé con verdura, probablemente dentro de 3 días podría introducir una fruta, dentro de 3 días podría introducir un cereal. Todo esto con el objetivo de ir a las miras. Todos conocemos del plato del buen comer. Ahorita vamos a ir para allá. Lo que sí. tenemos que aspirar es a que el niño, a lo largo de esos primeros 6 meses, de esos segundos 6 meses, cuando llegue al año de edad, prácticamente esté consumiendo este plato del buen comer en esas proporciones y en esa diversidad. Pero yo quisiera comentar algo, Sí. Camil. Hay algo bien importante dentro de todo esto y cuando se empieza a incluir otro tipo de alimentos, en donde también se empiezan a crear las bases para los patrones más adelante de la alimentación, que son muy importantes para los niños y para los padres, porque se empieza a establecer como esta organización de cómo es la alimentación entre los padres y los hijos. Y al mismo tiempo algo que me gustaría comentar es que obviamente hay muchas recomendaciones que se pueden hacer y sin embargo hay que tomar en cuenta, como lo decían aquí, hay que particularizar mucho los casos. ¿Por qué? Porque no necesariamente, por mucho de que les demos las mejores recomendaciones, las condiciones actuales de vida, y eso es lo que se encuentra mucho en consulta, no permiten a lo mejor que los 6 meses se dé la alimentación por pecho porque la madre tiene que trabajar o porque la abuela es quien está al cuidado, etcétera. Entonces, algo que me gustaría mucho comentar es de que lo que se ve en consulta es que independientemente de repente de estas separaciones o que no se haya seguido a lo mejor este patrón como se recomienda a nivel médico, que no necesariamente eso va a generar algún conflicto más adelante porque se pueden reparar cualquier tipo de relación y de vínculo con otro tipo de cosas, pero sí son factores que se pueden llegar a quedar ahí para que más adelante se desarrolle algún tipo de situación emocional en cuanto a la vinculación, por ejemplo, en lugar de con la madre, que se vincule más con la abuela, cosas por el estilo, y cuando después la mamá quiere cubrir otra vez su rol como mamá, el bebé ya no, o el niño ya no lo permite tanto. Entonces, sin embargo, a mí no me gustaría que la gente se quedara con la idea de que si no estoy haciendo lo que me están diciendo aquí en el programa que haga, que chin, soy una pésima madre. No, al contrario, son recomendaciones y hay muchas cosas muy positivas que en cada familia se van haciendo muy bien y que no necesariamente se hacen a lo mejor de acuerdo a las recomendaciones de un especialista y a ellos les va muy bien, ¿no? Okay. Oye, hay una llamada, Pepe, que nos comparte Margarita Velázquez y dice: yo no estoy de acuerdo con los panelistas, ya que entre más temprano les des cosas sólidas al niño, es más probable que desarrolle alergias. Por eso todo el primer año debe tomar leche materna y seguir así hasta que el niño quiera. Bueno, ya nos acaban de explicar ahora un poco. Pero ¿y qué pasa si es un mito o es una realidad con este tipo de alimentos como la fresa, el huevo? Evidentemente chocolate, pues a los bebés no, ¿verdad? Pero ¿hay algunos alimentos que pueden ser más alergénicos? No hay ninguna evidencia de que la introducción a partir del 6º mes de vida incremente el riesgo de alergia. Por el contrario, la creencia de retrasar la introducción de ciertos alimentos considerados alergénicos, como la fresa, como el huevo, como el pescado, como el trigo, si tú los introduces después del año de vida, se incrementa el riesgo de alergia. Tal forma que, contrario a lo que se pensaba, retrasar la introducción incrementa el riesgo de alergia. Poner la introducción adecuada a partir del 6º mes y, sobre todo, acompañado todavía de la lactancia materna, disminuye en estudios, ensayos clínicos que se hicieron, disminuye el riesgo de esta alergia. De tal forma que esa creencia de que la fresa no la puedo introducir, de que el huevo no lo puedo introducir, estamos perdiendo una proteína muy de alto valor nutritivo como es el huevo, tratando de introducirla hasta tiempo después. Aquí el punto también importante que tenemos que tomar en cuenta es que hay ciertos alimentos que no es que esté prohibido porque le va a causar alergia, sino porque el niño por el momento no lo necesita. Es decir, un chocolate, ¿no? En una presentación comercial, el niño no lo necesita. Tiene otra gran variedad de alimentos de los cuales podría abastecerse, en el cual el chocolate en ese momento no es indispensable. Podemos decir, esto en base a recomendaciones, como acaba de mencionar el doctor, basadas en evidencia científica, es lo que nos están platicando los panelistas. Ahora, mi pregunta es,
afortunadamente en cuanto a alimentación existe una variedad amplísima y como dices, hay cosas que no requiere el niño, pero aquí es donde se pueden empezar a dar las deformaciones en cuanto a la conducta alimentaria que nos llevan al problema actual en el que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, hay que tratarnos de apegar a las recomendaciones que no nada más es de los panelistas, existe ciencia, siempre se los digo aquí a la gente que nos está viendo, hay ciencia atrás de lo que se está comentando, no es la opinión propia únicamente de cada quien. Ahora quiero que, doctora, si nos explicas cuáles son porque existe una deformación, yo creo, de conocimiento en cuanto a los macronutrientes, que yo les digo, existen 3, existen diferentes fuentes, pero son 3. Si nos puedes platicar de los macro y micronutrientes, porque esto es importante que sepan. Y lo voy a decir por qué ahorita que nos explique cuáles son. Bueno, tenemos 3 macronutrientes. Igual, siempre, como bien comentas, siempre les digo, todo lo que comemos se convierte principalmente en 3 macronutrientes. Proteína, lípidos o grasa y azúcares o carbohidratos. Esto es muy importante porque justo aquí cuando empezamos a dar alimentación, se comete un error muy grande y es el de adicionarle azúcar o sal. El niño está aprendiendo a sabores, está aprendiendo, entonces tampoco se trata de hacer una tortura de la introducción de los alimentos. Si un niño no acepta un alimento, por ejemplo, la calabaza, no le gusta, o no lo acepta, no es tanto que no le guste, no lo acepta porque no lo conoce. ¿Qué es lo que quizá vamos a hacer? Vamos a ponerle sal porque pensamos que le hace falta sal, o vamos a ponerle azúcar para que le sepa más rico. Entonces, una recomendación científica a toda luz es no azúcar y no sal. Y no azúcar y no sal porque es un hábito y es un hábito que no debemos generarle desde chiquitos. Entonces, eso es una pauta que además se tiene que establecer de bebé en adelante. O sea, no significa que ya tiene 8 años y entonces ya le podemos dar toneladas de azúcar, ya le podemos dar toneladas de sal, ya le podemos dar toneladas de refresco. No, es una práctica que se recomienda desde el inicio de la alimentación. Evitarla, no la necesita. Y tiene implicaciones en la salud más adelante. Tiene implicaciones, pero además tiene implicaciones también de que el niño se va a acostumbrar a comer sal, a comer azúcar, y entonces eso lo va a llevar a ser un niño escolar, preescolar, que está buscando la sal, que está buscando el azúcar, consciente o inconsciente. Entonces es una práctica que no se debe de hacer. El niño no lo necesita. ¿Qué hacer con los niños? Que es una pregunta. Hace berrinche y no quiere comer calabaza, no quiere comer brócoli. El típico que le das, no quiere por nada. ¿Qué recomendamos? Mira, la recomendación en general es que existe una cierta aversión que puede existir ante lo nuevo, ante el alimento nuevo que los niños pueden presentar, pero eso es fácilmente tratable. Sí es importante que no interpretemos erróneamente algunas cosas como que el niño esté sacando la lengua para decir que al niño no le gusta. Pero en dado caso que se identifique que un alimento en general a lo mejor al niño no le va a gustar, tenemos que en ese momento no insistirlo, jamás tiene que haber una pelea al momento de la alimentación, pero sí seguir a lo mejor en otro día tratar de introducirlo nuevamente. Y generalmente cuando tú introduces un alimento nuevo o un alimento que no ha sido adecuadamente aceptado, lo ideal es que en la mañana, el primer alimento de la mañana, es decir, cuando el niño más hambre tiene, sea el primero que se lo estés administrando. Y a lo mejor nuevamente vuelve a pasar lo mismo. Bueno, pues no persistir, no rendirnos, y a lo mejor puede ser 8 o 10 veces que pudieras estar tratando de introducir este alimento, pero no a la fuerza, no con molestia, y tratando esa complicidad que tiene la mamá con el hijo o la persona que le esté dando de comer al niño, en el cual de hacer todo eso un momento agradable, ¿no? El momento de la alimentación, que esté sonriendo, que esté jugando. Es que justo eso que acabas de decir me parece crucial dentro de todo el proceso de la alimentación, sobre todo con niños que son muy chiquitos o bebés. La dinámica que se establece entre madre, hijo o la persona que está ejerciendo, digamos, ese rol, por ejemplo, para alimentar, como esta complicidad de repente de cantarle, de sonreírle, de ponerle música, etcétera, de hacer divertida la comida o la alimentación, es muchas veces lo que se termina asociando más adelante como un momento muy íntimo, muy personal de la alimentación.
Habrá alimentos que efectivamente a algunos de nosotros no nos gusten por mucho de que lo hayamos intentado. Sin embargo, hay muchas veces que simplemente es como por rechazo inmediato, le insistes un poco y después terminan por aceptarlo y ya no pasa absolutamente nada. Y que hay, yo me acuerdo, el típico que hace como si fuera un avión la cuchara y ya el niño ya no quiere comer, todo el mundo lo hemos pasado por eso. Es real y son preguntas que la gente que nos está viendo dice, mi hijo ya no quiere comer, ¿los tienes que obligar a comer? No, la alimentación tiene que ser perceptiva. Es decir, la mamá o la persona que está dando de comer tiene que aprender a identificar y eso es, o sea, aprender a identificar, lo estoy diciendo, pero es a que ella haga una percepción de qué es lo que le está transmitiendo su hijo, que no le va a poder hablar, sino que tiene que aprender a interpretar lo que el niño le está diciendo, de cuándo ya se sació, cuándo ya no quiere. O sea, un niño que evidentemente ya no está queriendo, aunque el médico te haya dicho, es que tienes que tomarte todo esto. No, o sea, no le tienes por qué estar obligando a comer todas las cantidades cuando el niño te está diciendo que no está. Ahora, mira, Pepe, pasa algo muy común en los niños después del primer año de edad. Cuando cumplen el año de edad, los niños empiezan a comer de la siguiente forma. Desayunan, por ejemplo, mucho, luego no comen, no meriendan, no desayunan, pero vuelven a comer en grandes cantidades. Esto es un proceso fisiológico normal de los niños entre el año y el tercer año de edad. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque muchas mamás se preocupan. Es que mi hijo no está comiendo nada o está comiendo nada más una vez al día o una vez cada día y medio, cada 2 días. Yo les digo a las señoras, no se preocupe, tenemos que estar vigilando su alimentación, su nutrición con base al peso, a la ganancia de peso, con base a la ganancia estatural. Esto es muy importante. Podemos hablar de muchas recomendaciones en cuanto a alimentos que ofrecer o que no ofrecer. Pero el seguimiento lo tenemos que hacer durante el primer año, cada mes. ¿Cómo están ganando peso durante este primer año? Y es importante que sepan las mamás, los papás, que los primeros 4 meses, cada mes aumenta 750 gramos. Conforme van pasando, va disminuyendo esta ganancia ponderal. Los siguientes 4 meses, 500 gramos, y los últimos 4 meses del primer año, aumentan únicamente 250 gramos. Esto también es preocupante para los papás porque dicen, es que del primero al segundo mes pesaba 3 kilos cuando nació y al primer mes pesaba ya 3,750. Y ahorita en el último mes del año nada más aumentó 250 gramos y eso les preocupa mucho. Pero yo creo que la gente aquí no se nos obsesione con números, Sí. sino ya tuvimos también un programa en donde es importantísima la visita al pediatra. Claro. Dejen que ellos se preocupen, dejen que los pediatras Sí, sí, hagan sí, bolas de claro. eso. Ustedes nada más vigilen que su hijo esté bien y esténlo llevando a sus revisiones adecuadas y todas sus dudas llevárselas a los especialistas porque esto es lo que es clave. Oscar, tienes más llamadas. Y hablando justamente de todas las dudas, yo recuerdo, pues en esta etapa, anotaba precisamente todo lo que se me ocurría, lo que desconocía, lo que medio leía y se me hacía parte de un mito, para justamente que ya él o la especialista respondiera todo eso. No hay que quedarse con ninguna pregunta, por absurda que esta pareciera, ¿no? Exacto. Vicky Cuervo Hernández nos dice, ¿hay algún estudio serio que sugiera que existe un antecedente genético que predispone al niño a tener ciertas preferencias por alimentos y por otros no, aunque se le presente en el entorno familiar? Mi niña tiene 6 años y los primeros 6 meses fueron solo leche materna. Cuando inicié la alimentación comencé con verduras y así lo indicó mi pediatra, pero no comía bien. Ahora es un logro que coma las verduras. De hecho, prefiere no comer si son verduras lo que hay. ¿Qué puedo hacer?, nos pregunta Nancy Cruz. En muchas ocasiones hemos visto que las madres adolescentes no saben la técnica de alimentación, se les enseñó, pero es un descuido en muchas que es continuo, ocasionando que los bebés ingresen a urgencias deshidratados y malnutridos, con peso bajo, e incluso en el primer mes de vida ellas también bajan de peso, y esto debido a una mala nutrición, nos dice Susana Camacho Ruiz. Bueno, hay muchas llamadas y comentarios, pero es momento de hacer pausa y volvemos. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y bueno, mañana vamos a tener un tema que también es muy importante y tiene que ver evidentemente con la educación. Hablaremos acerca del control y la disciplina en las y los adolescentes. Pero ¿cómo se puede establecer esto? ¿Cómo dar esta buena relación entre padres y madres cuando está esta etapa que para muchas personas es considerada como la etapa de rebeldía, donde no hacen caso justamente a las indicaciones de papá y mamá en casa? ¿Y cuáles son algunos de los temas que preocupan más justamente? Bueno, pues es el acercamiento, por ejemplo, a alguna droga o al alcohol, al consumo de sustancias prohibidas,
también a las prácticas sexuales sin protección. En fin, hay muchos temas, pero hay algunos evidentemente que son más riesgosos. ¿Cómo podemos lograr establecer esta confianza en nuestras hijas y nuestros hijos? Pero también hablar de los límites de la educación. ¿Cómo hacer entonces para que haya control y disciplina sin llegar, desde luego, a rebasar esta línea de respeto y de autonomía que tiene cada una y cada uno de los jóvenes? Así que no se pierdan este programa mañana en punto de las 9, y para venir aquí al estudio pueden marcar ahora mismo al 53 41 44 35 y nosotros con mucho gusto les vamos a reservar un lugar. Este es el resumen de la primera parte. Es un tema que tiene que salir del ámbito médico porque tiene que ir a aterrizarse a cada una de las casas. Esas viejas tradiciones en las cuales la abuela le enseñaba a la mamá la forma de alimentar y de cocinar se ha ido perdiendo, dadas las circunstancias sociales y culturales que estamos viviendo en esta época. Ahora ya tienes que estar comiendo de forma rápida en el lugar en donde puedas hacer, y cada vez menos se está consumiendo alimentos tradicionalmente o que son considerados sanos. La alimentación de la mamá nos lleva a tener unos niños de peso adecuado cuando nacen o peso bajo si una alimentación es inadecuada en la mamá. Desde el embarazo hay que cuidar esta alimentación en la mamá. Y bueno, no qué decir durante todo el primer año de vida, que es una parte fundamental para el crecimiento y desarrollo de los niños. Romper el mito de una mujer embarazada tiene que consumir el doble porque va a alimentar al bebé. Idealmente se tiene que programar o se tiene que programar o planear un bebé. Si yo soy una mamá que va a iniciar el embarazo con sobrepeso, no necesariamente tengo que subir los 9, 10 kilos que necesito subir. Si yo soy una mamá que voy a iniciar un embarazo ya con sobrepeso, necesito apegarme a una buena alimentación de tal manera que me haga ganar el menor peso posible. Si soy una mamá que va a iniciar con un peso normal, entonces sí tenemos que ir en promedio aproximadamente 1 kilo por mes. Tenemos una cantidad de obesidad infantil en México tremenda como consecuencia de cómo iniciamos la alimentación. Es responsabilidad de los papás quien vamos a hacer que el niño desarrolle o no obesidad. Un niño es poco independiente en el sentido de que nosotros nos volvemos proveedores. La mercadotecnia, por influencias precisamente de la industria farmacéutica, de que la alimentación con fórmulas era mucho mejor que el seno materno. Afortunadamente esto está cambiando día con día. En la actualidad se prepondera la alimentación al seno materno. Los niños en la edad preescolar presentan gran crecimiento y desarrollo corporal. Además, se favorece y estimula su concentración y capacidad de aprendizaje. Y es en esta etapa donde comienzan a aprender hábitos alimenticios que estarán presentes el resto de su vida. En la etapa preescolar se deben incorporar nuevos alimentos a la dieta del niño, lo que implica conocer nuevos sabores, texturas, colores. La dieta debe ser variada, suficiente y adecuada en lo posible, con 4 o 5 comidas al día, con mayor importancia del desayuno. Debe incluir todos los grupos de alimentos: fruta, verdura, cereales integrales, carnes rojas y blancas, evitar el exceso de azúcar, sal y grasas, beber agua y consumir variedad de panes, harinas, féculas y granos. Cada nuevo alimento que se incorpore a la dieta debe darse gradualmente, prefiriendo los alimentos solos a los combinados, porque así los reconocerán fácilmente. Es importante enfatizar los horarios y el tiempo para comer, además de ser un buen espacio para compartir en familia. Pues tenemos a nuestro niño que ya está listo para ir al kinder, los primeros días de escuela y demás. Sabemos ya qué es lo que tiene que estar comiendo, pero doctor, algo nos querías comentar. Sí, les comentaba que a los 6 meses ya está preparado el tubo digestivo para comer cualquier tipo de alimento. Sin embargo, hay alimentos que sí valen la pena considerar para no dárselos, específicamente las semillas, no porque no se puedan metabolizar, sino porque hay un gran riesgo de atragantamiento o ahogamiento porque el niño no tiene la capacidad para masticarlos. Entonces, semillas sí se recomienda dejarlo por lo menos, no sé, después de 1 año y medio, Doc,
después de año y medio que el niño empieza ya a tener dientes, que ya empieza a masticar, no por el tema de que no lo pueda metabolizar, sino por el riesgo que existe para atragantarse. Estamos en la etapa escolar, ya vimos qué hacer cuando no quieren comer algo y como dijo el doctor, se vale que algo no nos guste, también sucede. Pero ahora estamos en la etapa escolar, es cuando empiezan, y yo creo que es un punto importante a tratar, a tener acceso a tipos de alimentos que no hay en casa y a malos hábitos. Es la época en cuando el niño hace berrinche. Yo comentaba, me acuerdo con una mamá una vez que digo, los niños que son como niños foca, para que se porten bien les echas una sardina y aquí les das un dulce o les das un alimento chatarra. Están en la edad en donde estas cosas gustan porque el sabor es rico, pero hay una raya muy fina entre comerse uno y comerse la fila entera de las galletas. ¿Por qué es esto psicológicamente hablando? Fíjate que hay una parte en donde, o sea, ya en esta etapa cuando empiezan, por ejemplo, a entrar a la escuela, al kinder, ¿no? En esta parte hay algo en donde obviamente empiezan con una estructura un poco más firme, también a nivel escolar. Se les empiezan a poner tiempos, se les empiezan a poner patrones a seguir. Y entonces, obviamente, hay una parte muy importante dentro de toda esta dinámica escolar en donde la alimentación termina siendo ya compartida, ¿no? Ya no nada más es individual, de madre a hijo o en tu propia casa, sino ya terminas compartiendo con los demás niños y empiezas a espejear también diferentes comportamientos, diferentes alimentos, empiezas a compartir tu comida, los compañeros te dan y obviamente empiezas a probar diferentes cosas que no necesariamente es lo que en tu familia te dan, sino un compañerito que te dé, por ejemplo, un dulce, pues pruebas el dulce y pues si a ti te mandaron, no sé, un jamoncito, pues no quieres el jamón, ¿no? Obviamente, ¿no? Es muchísimo más rico todo lo que sea azucarado a todo lo que sea a lo mejor saludable, por así decirlo. Entonces, pero se empieza a establecer una dinámica de compañerismo de repente y además empiezas a salir de esta órbita de la mamá es la única persona que de repente me pone las reglas y ahora termino teniendo otro tipo de autoridades. Entonces, el tener y el posicionar a otra persona como una figura de autoridad fuera del hogar es algo muy sano para los niños porque empiezan a generalizar los patrones de límites y de comportamiento que en esta etapa son tan cruciales. ¿Y qué hacer en plan alimentación? Porque aquí existe una capacidad de formación de la alimentación amplísima. Todo el mundo hemos pasado por esa. Bueno, aquí en la edad preescolar y más que en la escolar es cuando vemos desafortunadamente el sobrepeso y la obesidad, precisamente por la ingesta de este tipo de productos industrializados que son para el niño pues como satisfactores por el sabor. Es común lo que tú dices, te portas bien, te regalo el pastelito, te portas bien, te regalo el chocolate, te portas bien, te regalo el dulce, la paleta, etcétera. Yo creo que esto es parte de la educación que deben de tener nosotros los papás. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que el niño con sobrepeso, con obeso, no es un niño sano, como muchos años antes se creía. La nutrición adecuada, la alimentación adecuada nos debe llevar a niños a peso adecuado y de ahí nos tenemos que basar en las tablas. ¿Qué edad tiene el niño? ¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es tu talla? ¿Qué le recomendamos a los papás en esta etapa? A toda la gente que nos está viendo. Pues lo que se tiene que recomendar es, el primer punto es estar tranquilos en cuanto a la cuestión de la alimentación con los niños, que la alimentación es una etapa normal, que no se tiene que castigar, que premiar, no se tiene que hablar bonito, regañar porque el niño coma o no coma. Y eso es un punto sumamente importante. Muchos de los trastornos de alimentación en el aspecto de alteraciones en la alimentación tienen que ver con el ambiente en que se genera. Tiene que ser la alimentación un ambiente cordial, tranquilo, en el cual no se castigue ni tampoco se premie. Una recomendación es que si comes bien te doy postre. A ver, no. Si tú estableciste que ibas a dar postre, el postre se da, punto. Claro. No tienes por qué condicionar la alimentación a que empiece a ser una forma de obtener beneficios. O castigo. O castigo. ¿No? Entonces, aquí esta época de la obesidad, ¿qué podemos recomendar? Ahora, también hay que ver otros factores. Sobrepeso y obesidad por falta de actividad física. Desafortunadamente, la actividad física en nuestros días con este tipo de niños ya no se da como antes. Desafortunadamente están ante un televisor largas horas. Hay que moderar esto. Yo sé que estamos en televisión, pero sí hay que moderar es importantísimo esto. Videojuegos también. Ya tienen el celular los niños de 2, 3 años y están enfrascados en los videojuegos. Entonces, eso es educacional. Educación por un lado, alimentación. Educación en cuanto a actividad física. Llevarlos a realizar actividad física un poco más seguido. Puede tener un niño comer en abundancia, pero si tiene una actividad física adecuada,
puede mantener su peso en forma adecuada. Pero lo ideal es traerlos a sobre una normatividad de alimentación sana. Educación, claro. Ok. Mira, Ahora, de los hábitos de alimentación, por ejemplo, en una investigación, un libro que existe de qué es lo que comemos los mexicanos, se estableció que alrededor del 40-45% de los escolares no desayuna. Eso es sumamente eso es más importante y es un factor más obesogénico que el comerte unas galletas. ¿Cuál es la clave del desayuno, lo importante? Lo importante es que en general no pase más allá de media hora en que una persona, pero un niño se despertó a que esté desayunando. El problema es que no tenemos hábitos de alimentación para desayunar, o sea, esos hábitos de alimentación de desayunar. Y nosotros mismos los tenemos. No, esto se extiende a más de adolescentes. No. La gente en consulta me dice, no, yo no Es que desayuno. yo no nada, desayuno sí. porque no se te antoja. Y eso es porque desde chiquito tampoco te enseñaron que un niño a partir de los 6 meses de edad, al momento de despertarse, el primer alimento que debe recibir ya es el desayuno, ¿no? ¿Qué es lo que te acostumbraban? O a recibir ya directamente la botella, ¿no? Ok. Y eso es erróneo. Y normalmente terminaban hasta las 9, 10 de la mañana dándote el alimento, que es lo que aprendiste y lo que haces actualmente. Por eso Ok. tenemos que cambiar esos hábitos. De los 6 que estamos aquí en este momento, ¿quiénes ya desayunaron? Yo no. Oscar, te iba a poner de ejemplo desde hacer. Doctora. Hay recomendaciones que son muy puntuales en cuanto a la alimentación. La primera es establecer horarios. Establecer horarios, a veces la gente llega a consulta pidiendo en qué horario necesito, en qué horario tengo que hacerlo, pero siempre se tiene que adaptar a cada individuo. Yo les pongo el ejemplo, si a mí me dicen desayuna a las 7 de la mañana, colapso, porque no me da mi día para ese horario. Entonces, lo primero es que necesitamos establecer horarios. ¿Cuál? El que a nosotros nos convenga, pero que vamos a cumplir. Pero recuerden que estamos hablando de niños pequeños ahorita. Eso no me da el horario. Podemos modificarles los horarios Claro. a los niños. Sí, claro. Hay que ponerle. Sí, claro. Estamos hablando Entonces, en infantes. la segunda recomendación es el desayuno. Todo niño tiene que ir desayunado en etapa preescolar, escolar. Todo niño tiene que ir desayunado. ¿Cuál es una recomendación muy sencilla para seguir, que de hecho se mencionó en la cápsula en cuanto a la alimentación? Un desayuno debe de incluir idealmente un lácteo, debe de incluir un cereal, debe de incluir una fruta. Entonces, si nosotros pensamos en estos 3 alimentos al menos, ¿qué estamos hablando? De que el niño va a desayunar leche, fruta. Cuando yo digo cereal, ojo, no me refiero a un cereal de cajita. No, cereal me refiero a un cereal tipo avena, me refiero a un cereal tipo pan integral, quinoa, una tortilla inclusive, no a un cereal de cajita. Un cereal de cajita no es una buena recomendación ni para desayuno, ni para cena, ni para ningún momento. Hay mucha diversidad en la alimentación mexicana que no, pero a veces como ¿Que no qué? familia, a veces como que no es recomendable. Ok. A veces como familia es más fácil. ¿Qué es lo que necesitamos? Que aquí viene la tercera recomendación, organizarnos. Si nosotros nos organizamos, en la mañana a veces es difícil el desayuno porque nos levantamos corriendo, y lo más fácil es pasar, comprarle una lechita con chocolate y un panquecito y vételo comiendo mientras llegamos a la escuela y demás. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Organizarnos. Una manera práctica para tener un patrón de alimentación saludable y básico en los niños es que incluya, nosotros como mamá, como papá, tenemos que enfocarnos a que el niño en cada alimento consuma verdura, fruta, proteína de alta calidad tipo huevo, pollo, pescado, carne, queso, algún tipo de proteína, algún tipo de cereal, por ejemplo, tortilla, arroz, alguna leguminosa, frijol, lenteja. Entonces, de repente se hace mucho, pero uno debe de tener la capacidad, junto con una nutrióloga, junto con un pediatra, junto con un médico, de ir planeando esto. Ojo, pero yo tengo una pregunta aquí que se me hace clave. El peligro de las frutas, porque la gente pensamos que las frutas son muy sanas, sí son sanas, pero qué cantidad, el aporte calórico de una fruta es muchísimo más alto que el de una verdura. Entonces, ¿cuál es la recomendación en niños? ¿Cuántas frutas o cuántas servidas de frutas al día? Es que para ok. eso tenemos una muy buena herramienta. Existe un plato del buen comer. Ahorita lo vamos a ver, lo tenemos en una cápsula más adelante Ok. que nos lo explica. Porque Pero eso es quiero la eso cantidad. sí aclararlo, porque la gente dice, no, pues me como 5 platos de fruta al día. Pues no, es Ok. que esa es una creencia errónea. Oye, y ojo con los jugos también, que Por eso. vienen de las frutas, Sí. pero no es lo mismo Así que es. ingerir una fruta. Exacto, beber llenarlos de jugo. azúcar. Eso creo que es bien importante, porque la gente tiene esa idea que puede ser errónea. Aquí viene otra recomendación justo que tiene que ver con la cantidad de agua. Debemos de enseñar a los niños a tomar agua
pero es mucho mejor con relación a las frutas. ¿Cuántas frutas? Va a depender de la actividad del niño, va a depender de la edad del niño, pero importante es mucho mejor comerse la fruta, masticar la fruta y tomar agua a tomarse un jugo. Porque en el jugo, ¿cuál es el problema de los jugos? Que estamos concentrando 3, 4 o 5 frutas, entonces es una carga tremenda de azúcar. Entonces, híjole, decir una recomendación de fruta así abierta es un poco complicado. Pero no comerla, pero nada más tener cuidado, tener conciencia y preguntarles a los especialistas con quienes estés llevando a tu hijo, porque en esta edad de la que estamos platicando siguen yendo a consulta. ¿Algo querías comentar, doctor? Sí, yo quería comentar, por ejemplo, justo de lo que, validando mucho de lo que dice la doctora, es las prisas de la mañana efectivamente de repente nos modifican muchísimo nuestras rutinas. Sin embargo, si nosotros establecemos un patrón o un hábito alimenticio desde un inicio, eso da estructura, da una estructura familiar, da una estructura al niño y obviamente él empieza su día con una organización muy clara y así se continúa. ¿Por qué? Porque muchas veces de repente cuando nosotros fallamos en las rutinas y en los hábitos, los niños crecen o con desestructura interna. Como están creciendo, la estructura interna todavía no la tienen lo suficientemente fuerte. Entonces, lo que tenemos que proveer nosotros es una estructura externa con reglas, límites, consecuencias, etcétera. Con, a lo mejor, efectivamente, toda esta parte de los premios y castigos a través de la comida no es lo más recomendable ni siquiera a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque se acostumbran los niños a que, ¿quieres algo? Ah, pues, ¿qué me das? ¿No? ¿Quieres que coma? ¿Qué me das a cambio? Claro. Los premios, al final de cuentas, tienen que ser de repente como por debajo del agua sin que se den cuenta de que es un premio y no siempre, ¿no? Y los castigos, yo no soy fan de los castigos, pero sí hay consecuencias negativas, por así decirlo, cuando hay una falta grave, no necesariamente por la alimentación. Entonces, básicamente, no pierdan las citas con sus pediatras en esta edad preescolar y escolar, seguirlos llevando a los niños para que aprendamos qué es lo que tienen que comer, inculcarles actividad física y tenemos que irnos un corte, nuestro niño sigue creciendo y regresamos con ustedes. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza, como todos los lunes de salud. Bueno, pues les anunciamos y les compartimos el proyecto Tlalpan 2020. Este proyecto del Instituto Nacional de Cardiología que tiene como objetivo evaluar y ver qué factores influyen en la aparición de la presión arterial en la Ciudad de México. Para esto se requiere de hombres y mujeres que quieran participar en dicho estudio, pero hay ciertos requisitos. A cambio van a obtener beneficios y estudios gratuitos de laboratorio durante los próximos 10 años. Las personas interesadas tendrán que llamar a los siguientes teléfonos del Instituto Nacional de Cardiología, así que tomen nota. 55 73 29 11 a las extensiones 24 300, 24 302 y 24 303. Una vez más, 55 73 29 11, extensiones 24 300, 24 302 y 24 303. Bueno, es momento de compartirles muchos comentarios porque de verdad, gracias por ello, tenemos una gran participación. Laura Ortega nos dice, tengo un hijo que el día 20 de mayo cumple 4 años, mide 90 centímetros y pesa 13 kilogramos con 500 gramos. Nos dice, ¿qué puedo hacer para que suba de peso? Es un niño de guardería. Sí. Y así, junto con esta llamada, hay muchas otras preocupaciones de mamás y papás que están preocupados justamente por la estatura de las niñas o los niños y porque dicen, tiene 10 años o tiene 12 años, algunos ya incluso con 13 años y comparten que tienen una estatura baja y que además pues su nivel graso muscular es muy bajo y comen muy mal y comen solamente algunas cosas, pero que han recibido justamente esta instrucción de algunos pediatras donde les dicen, no, pues no los premies, no los castigues, simplemente a su ritmo y a su marcha, pero se dan cuenta que ya a comparación evidentemente de sus compañeras o compañeros, pues la estatura es mucho más baja. Arturo Lara nos dice, considero que los especialistas deben ir más allá de los alimentos que consumimos, desde su producción, toda la gama de fertilizantes a los vegetales, las hormonas que se incluyen a los animales para su crecimiento, y etcétera. Deben analizar, verificar y cancelar o aprobar los alimentos más sanos posibles, ya que en la actualidad la mayoría de los alimentos en la ciudad son chatarra. Mi nieto tiene 1 año 3 meses y casi no come bien ni le gustan las verduras. Es muy quisquilloso, nos dice Carrillo Orozco Rossi. ¿Cómo le puedo hacer? Porque ya, la verdad, hemos hecho un poco de todo.
nos dice por otro lado, en nuestro país es muy difícil dejar atrás muchos mitos, pues los tenemos muy arraigados, pero gracias a la buena información que muchos tenemos y a ese acceso, muchas madres ya están cambiando esta situación. Sin embargo, es difícil, pues aquellas madres que ya están cambiando, somos atacadas y presionadas por la abuela, por la mamá, por la suegra, por la tía, etcétera, etcétera. Hay otra pregunta con respecto a las bebidas. Por ejemplo, se deben incluir en los desayunos, se comentaba en el bloque anterior, la leche, una fruta y tal. ¿Qué tan conveniente es mezclarlos? Aquí se decía hace rato que los jugos preferentemente no, pero y en el caso de los licuados, ¿qué tan recomendables son? A mí me ha funcionado mucho eso de no obligar a comer a mi hijo, nos dice Elvia Josefina. Le ofrezco en cada comida y se sienta con nosotros, pero si no quiere, pues no pasa nada y no tenemos ningún problema con la comida, simplemente respetamos sus tiempos. Eso poco a poco se ha ido modificando. Sandra González, tengo un nietecito de 1 año y 9 meses y mi inquietud es la siguiente. En este caso, ¿qué me sugieren? ¿Por qué no come carne ni verduras? Si acaso come zanahorias, ya es mucho y solo una fruta. Entonces, en su caso, ¿qué puedo hacer para que empiece a probar un poquito más de todo, sobre todo de pollo y la variedad de verduras? ¿Le podría afectar posteriormente entonces si no se nutre con todo esto? Pepe Romero, en la alimentación infantil debemos darles papillas desde bebés y a los 2 años debemos irles dando de todo tipo de productos para que empiecen a distinguir y a saborear diferentes alimentos. Es importante que todo lo hagamos en casa. Luis Inclán, ¿qué nos pueden decir los especialistas acerca del glutamato monosódico? Una sal que se utiliza en un sinfín de comida chatarra y además tiene la fama de ser tanto adictiva como nociva para la salud, pero que aún así se encuentra en una gran cantidad que contiene sobre todo los productos para niños, específicamente en las golosinas, así que urge mucho saber si efectivamente es adictivo y nocivo para la salud. María del Rayo Mendoza, mi nieto tiene 11 años y no fue amamantado y no le gustan los lácteos. No desayuna nada, su primer comida del día es hasta las 3 de la tarde y además cena poco. Dice que le duele el estómago. ¿Qué es lo que puedo hacer? Esta otra llamada es de Adriana Alejo. ¿Qué es el gluten y por qué todos los alimentos de harina lo contienen? Esta siguiente llamada es de Rosa María Orozco. Mi esposo sufrió un accidente cuando yo estaba amamantando a mi hijo. Me espanté mucho y el bebé empezó a obrar verde. Me dijeron que no le diera pecho, pero seguí con la lactancia. Actualmente mi hijo vive con diabetes. Pudo haber sido mi leche la causa de ese padecimiento o el susto que vivimos en esa ocasión. Adriana Martínez, mi bebé tiene 1 año y mi pediatra me recomienda darle leche de vaca. Pero otro pediatra me dice que continúe dándole fórmula hasta los 4 años. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y esta última llamada de un anónimo nos dice, quisiera saber si a un bebé de 10 meses se le puede dar salmón o todavía no es el momento. Bueno, vamos a ver a continuación una cápsula y enseguida regresamos. El escolar tiene una velocidad de crecimiento más lenta y sus hábitos alimentarios ya están formados e integrados a la dieta familiar. Dentro de los errores más comunes que ocurren en esta etapa se encuentran desayunos escasos, de baja calidad o ausencia de este tiempo de comida. Se ha comprobado una menor capacidad de atención y de aprendizaje en escolares que no desayunan. Asimismo, se sabe que los almuerzos son insuficientes o mal seleccionados, sobre todo cuando la elección de los alimentos queda a criterio del niño. Y por último, para las meriendas, el tipo de alimentos preferidos son productos de poca o nula calidad nutricional. Por ello, es necesario que los adultos enseñen a los escolares a seleccionar y combinar los alimentos para lograr una alimentación que permita un desarrollo y crecimiento adecuado. Bien, pues estamos con nuestro niño que ya está yendo a la escuela, está comiendo en casa, ya nos comentaron la importancia de que tenga como una disciplina, un horario, unas reglas. Esto es importante porque ya se habló de la importancia del desayuno, Oscar,
que todos desayunemos y todo esto lo aprendemos desde que somos chicos en casa. Y en cuanto a las golosinas ya se habló también. Hay un perfil de que sabe rico, hay otro de que son bajamente nutritivas, porque ¿qué valor nutrimental tienen, doctora, las golosinas? No, no nos aportan, habitualmente no nos aportan ni minerales ni vitaminas, lo único que nos aportan son calorías, y calorías principalmente a partir de grasa o de azúcar. Y estas calorías, cuando no se usan, y el doctor ya comentó que es necesario hacer ejercicio, se van a guardar en grasa, y esto deriva al problema que tenemos en nuestra sociedad ahora de obesidad infantil, que se traduce no nada más en que el niño esté gordito, sino las complicaciones de salud que vienen de la mano de ella. Conforme va creciendo el niño se va haciendo más rebelde, Doc, ¿y qué hacemos con la rebeldía en cuanto a alimentación en niños escolares? Uy, fíjate que la parte de la rebeldía tiene que ver mucho, obviamente, con una dinámica entre padres e hijos, de la manera en la que se le haya dado, por ejemplo, toda esta educación, con estilos de crianza, con conflictos de repente a lo mejor familiares entre padres, entre diferentes jerarquías también en la familia. Por ejemplo, lo que platicábamos hace rato de que si en algún momento la mamá no puede ser la encargada de alimentar a sus hijos y hay alguien más, cuando llega la mamá y quiere ejercer su rol, digamos, como la figura importante de autoridad, hay una rebeldía porque hay un vínculo que se está rompiendo ahí. Entonces, y hay veces que con la abuela sí comen, pero con la mamá no, o con la muchacha sí comen, pero con la mamá no. Entonces, ese tipo de estructura es lo que muchas veces modifica el ambiente, ¿no? Pero también hay niños que están muy tristes. Hay niños que están deprimidos, hay niños que por falta de atención, por falta de cariño, no aceptan de repente el alimento, porque el alimento muchas veces está asociado con cariño y con afecto. Entonces hay niños que son rebeldes, que no quieren comer, etcétera, que son niños que están rechazando también a los padres porque están muy enojados con ellos. Y eso es lo que se tiene que particularizar mucho en cada caso para saber qué es lo que está pasando, porque muchas veces no es de que no le guste la comida, sino que están enojados con las figuras que te tienen que educar, en este caso los padres, por abandonarlos, por trabajar mucho, por ser groseros, por exigirles demasiado de repente que coman y los dejan sentados mucho tiempo hasta que se terminen, por ejemplo, la comida, y termina la comida siendo un castigo. Entonces, una manera, como los niños están muy chiquitos, una manera de rebelarse frente a este tipo de autoridades es con lo que pueden y es negándose a comer. Un punto importante, que estamos en edad de crecimiento de los niños, que voy a contar una anécdota que pasó en mi casa. Me acuerdo que voy a hablar de la suplementación y quiero que nos comenten sobre la suplementación, si es necesaria o no, cuándo es necesaria y qué sí y qué no. Yo me acuerdo de Eduardo, mi hermano, que le mando saludos, pobre. Vendían, no me acuerdo, en una vacación, unas multivitamínicos en forma de dulces y se bajó el frasco en una tarde. Y esto tuvo, sí, pues porque sabían ricos. Sí, el chiste de que las medicinas sepan feo no es por molestarnos, sino que de verdad un objetivo tienen. Entonces, ¿hay que suplementar? ¿No hay que suplementar? ¿Cuál es el riesgo y cuál es el beneficio? ¿O volvemos a la individualización? Estamos en niños en edades escolares. Si pudiéramos hablar en general, no se requiere una suplementación siempre y cuando se tenga una alimentación variada y balanceada. Hay que individualizar, hay ciertos niños que probablemente, dadas ciertas características, lo requieran, pero son los menos. Y se asocia a enfermedad. Exacto. Y pensar que el dar suplementos alimenticios va a generar que el niño empiece a comer bien es falso. O sea, no existen pastillitas mágicas para que los niños coman bien o como los papás esperan que quieran comer. Las vitaminas no van a hacer que un niño engorde, si es lo que quieren, de que suba de peso. Las vitaminas no le van a dar más actividad, ¿no? Entonces, es muy poco la proporción de niños que verdaderamente requieran suplementación y casi siempre está asociada a una enfermedad. Ok, ¿algo que agregar? Sí, voy a retomar un poco lo que nos dijo aquí el psicólogo. Cuando los papás exigen a los niños que coman, el niño va a crear una barrera y va a comer menos cantidad y en menos ocasiones. Es como una situación de a ver quién tiene más poder, si el niño o el papá. Y habitualmente, ¿qué pasa con los adultos? Nos desesperamos. Habitualmente el niño gana, porque el niño no come y el papá se desespera y empieza o a regañarlo o a golpearlo. Aquí la recomendación es no enfrascarse en esa discusión. El adulto tiene que ser un poquito más tolerante, investigar qué es lo que está pasando con ese niño, a ver, ¿por qué no estás comiendo? Como dice, tal vez esta imagen de mamá, de papá, pues se está perdiendo, porque no le dedico el tiempo adecuado, porque no tengo el cariño adecuado en ese momento, porque nada más lo estoy regañando.
Y entonces el niño esto lo ve pues como un problema muy serio y la autoridad Se está rechazando. Exacto. Eso por un lado. Y por otro lado, los suplementos, como dice Rodrigo, no son necesarios, a menos que el niño tenga alguna enfermedad subyacente, problemas intestinales, problemas de mala absorción, problemas de riñón, problemas cardíacos, en donde los suplementos, pero bajo estricto control médico, se tienen que administrar. Esto es muy importante porque también lo vemos como adultos y como los suplementos no están regulados, por ejemplo, por la COFEPRIS, y ya vimos un programa de hígado en donde vimos daño a hígado por suplementos, por si lo quieren checar. Es importante, doctora, y nosotros vemos mucho en adultos que van con el nutriólogo y dicen, no saben qué buen nutriólogo me acaba de ver porque me cobró casi nada la consulta, pero me vendió todos estos suplementos. Uno, si tu propio nutriólogo te está vendiendo sus suplementos, ojo con eso. Bien. ¿Qué hay de esto con los niños? Porque suplementar, y sobre todo en esas consultas que te sales cargado con 30 botes, ¿la alimentación es suficiente, los alimentos suficientes para que estemos sanos? Sí, es correcto. Ok. Si tenemos una alimentación variada y completa, el niño no necesita, y en realidad ni el niño ni el adulto necesita suplementación de ningún tipo. Es importante también considerar que esto tiene que ver con un entorno. Entonces, con un entorno social y familiar. Y partiendo de la familia, siempre les digo, si tú tienes las galletas ahí, pues el niño se las va a comer. Sin embargo, si tú tienes, en vez de las galletas, tienes fruta, tienes verdura, tienes otro tipo de alimentos, el niño no va a sacar galletas de donde no hay. Entonces sí es importante como cuidar esos espacios. No es enfrentarse con los niños, sino más bien trabajar en tener las condiciones en la casa para que el niño busque, en el momento que quiera comer, busque y coma a lo mejor una zanahoria, a lo mejor una manzana, a lo mejor cualquier cantidad de cosas, no cosas industrializadas, pero si tenemos un plátano ahí medio que ya se está mosqueando, madurando, y tenemos un sinfín de cereales, un sinfín de galletas, pues evidentemente el niño lo más fácil, lo más práctico, se va a ir a comer esto. Esto es muy válido porque nos pasa a todos. Yo siempre digo, cuando llego a un restaurante, me ponen el pan, digo, quítenmelo porque me lo voy a comer. Si lo tienes ahí enfrente, te lo vas a comer. Entonces, partamos de eso. Y esto es de la relación psicológica que tenemos con los alimentos. Sí. También es rico, comer rico. Y algo que me importa muchísimo, que quede claro, el comer sano no quiere decir que comas feo. Claro. Exacto. Porque esa es una creencia que abunda en la sociedad y piensas, no, vive a dieta. Yo le digo a la gente, quítese la palabra dieta de la terminología y nada más alimentarse adecuadamente. ¿Y por qué es esta relación con los alimentos? ¿Qué nos hace al alma el cariñito del alimento? Pues es que fíjate, es que obviamente si tú estás comiendo algo que es bastante agradable, bastante rico, pues te sientes bien, ¿no? Te da energía, te hace sentirte contento, ¿no? Obviamente comer, por ejemplo, todos los días puro apio, no sería lo mismo que de repente comer, no sé, un pan o un dulce, ¿no? Es muy rico. Y eso te hace sentir, o sea, libera a nivel cerebral, genera un montón de cosas totalmente diferentes que comer algo nada más de verduras. Entonces, la asociación que se hace de repente de una dinámica alimenticia, por ejemplo, en donde comes bastante bien, pero al final también te echas, no sé, un pan o un dulce o algo rico, se establece un tipo de dinámica diferente, ¿no? Entonces, yo siempre trabajo con mis pacientes el hecho de que los excesos son los que generan los conflictos, porque tú puedes comer lo que quieras, puedes hacer muchas cosas que a lo mejor para otras personas no necesariamente serían como algo tan positivo como los videojuegos que hace rato lo dijeron, ¿no? No tiene nada de malo siempre y cuando a la persona no le esté afectando, ¿no? Si no tienes alguna condición a lo mejor médica o fisiológica, etcétera, en donde no puedas comer, por ejemplo, el gluten, pues entonces no necesariamente tienes que aprovechar todo el tiempo para comer puras conchas, ¿no? Pero de repente puedes comerte una y eso genera también placer. La comida es placentera y eso genera un vínculo con las personas con las que estás enfrente. Pero lo que hay que dejar perfectamente claro es, nuevamente, se puede comer deliciosamente bien, sin ningún problema. Alguien preguntaba, y nada más quisiera, antes de irnos al corte, ya nos alcanzó el corte. Oscar, ¿tienes algún comentario que decirme? Tengo una llamada que me parece importante. En las comunidades rurales donde hay carencia de alimentación, ¿cómo se puede entonces nutrir a los niños entre 2 y 6 años? Además, ¿cuál es el impacto en la salud del desarrollo de un niño que sufre de anemia crónica? Creo que también este es todo un asunto. Depende mucho en qué zona del país se encuentren para tomar en cuenta todo esto. Bueno, es momento de hacer una breve pausa y regresamos ahora sí ya con la respuesta a muchísimas preguntas. Y con el plato del buen comer. Vamos a regresar justo con eso. Ahorita regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza.
Regresamos aquí a Diálogos en Confianza y bueno, el tema del próximo lunes hablaremos acerca de la maternidad o la mortalidad materna. La mortalidad materna se define como la muerte de la mujer durante el embarazo o el parto o los 42 días posteriores al mismo, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales. Si se comprende también que la muerte materna afecta directamente a la pareja y por consiguiente a la familia y a la comunidad en que viven, se comprende la importancia que tiene el desarrollo de actividades encaminadas a lograr la meta de reducir la maternidad materna, que hoy en día sigue siendo una realidad. Si bien las cifras han descendido, es todavía un asunto de urgencia o de atención, desde luego que tiene que atenderse diariamente. Pero ¿en dónde ocurre más? ¿Por qué situaciones ocurren con mayor frecuencia? Bueno, todos los factores relacionados con la muerte materna y su incidencia, de esto y más hablaremos la próxima semana. Así que marquen ahora mismo al 53 41 44 35 y aquí nos vemos el lunes de la próxima semana. Resumen de la segunda parte. Empezar a los 6 meses y empezar a los 6 meses porque el tubo digestivo ya está preparado para recibir los alimentos. Después de los 6 meses, casi el bebé está preparado para comer todo. Conviene hacerlo en orden, conviene ir probando que el bebé empiece a familiarizarse con los sabores. También se empiezan a crear las bases para los patrones más adelante de la alimentación, que son muy importantes para los niños y para los padres. Si no estoy haciendo lo que me están diciendo aquí en el programa que haga, que chin, soy una pésima madre. No, al contrario, son recomendaciones y hay muchas cosas muy positivas. No hay ninguna evidencia de que la introducción a partir del sexto mes de vida incremente el riesgo de alergia. La fresa, como el huevo, como el pescado, como el trigo, si tú los introduces después del año de vida, se incrementa el riesgo de alergia. Todo lo que comemos se convierte principalmente en 3 macronutrientes: proteína, lípidos o grasa y azúcares o carbohidratos. Y no azúcar y no sal, porque es un hábito y es un hábito que no debemos generarle desde chiquitos. Es una práctica que se recomienda desde el inicio de la alimentación. Evitarla, no la necesita. Esta complicidad de repente de cantarle, de sonreírle, de ponerle música, etcétera, de hacer divertida la comida o la alimentación. Hay muchas veces que simplemente es como por rechazo inmediato, le insistes un poco y después terminan por aceptarlo y ya no pasa absolutamente nada. Mi hijo ya no quiere comer, ¿los tienes que obligar a comer? No, la alimentación tiene que ser perceptiva. No se preocupe, tenemos que estar vigilando su alimentación, su nutrición, con base al peso, a la ganancia de peso, con base a la ganancia estatural. Pero el seguimiento lo tenemos que hacer durante el primer año, cada mes. ¿Cómo están ganando peso durante este primer año? Los primeros 4 meses, cada mes aumenta 750 gramos. Conforme van pasando, va disminuyendo esta ganancia ponderal. Los siguientes 4 meses, 500 gramos y los últimos 4 meses del primer año aumentan únicamente 250 gramos. El plato del bien comer surge sustituyendo lo que era antes la pirámide de la alimentación. Esta pirámide se vio con el paso de los años y el alto índice en este país de sobrepeso y obesidad, que no estaba favoreciendo un buen estado de salud en la población. Entonces empezaron a hacer estudios para poder determinar cuál sería un buen sustituto y que fuera de una forma mucho más sencilla y mucho más fácil para la gente el entenderlo. De ahí surgió el plato del bien comer. Este plato, el objetivo principal es que haga conciencia en la gente de las combinaciones que se deben de tener en un día y en un alimento. El plato sustituye a un plato de comida de tu casa. Y se supone que este plato de comida de tu casa debes de dividirlo en 3 partes. La primera parte, que es la parte más importante, se le llama grupo de verduras y frutas. Este grupo de verduras y frutas, el plato del bien comer lo que sugiere es que se coma en abundantes cantidades. Yo te podría decir que lo más recomendable es que se coman grandes cantidades de verduras y no exagerar con la cantidad de fruta que se consume, porque la fruta contiene más azúcar de la que contienen las verduras. La segunda parte del plato del bien comer lo que nos dice es que comamos suficientes cereales. Esto es pan, tortilla, arroz,
galletas, pastas, harinas, avena. Es una sola porción en cada uno de los tiempos. Y lo que debemos de tratar de hacer es que estos cereales contengan alto contenido en fibra. Lo que conviene es que sean cereales integrales. Y el tercer punto del plato del bien comer nos pide que comamos alimentos de origen animal. Estos alimentos de origen animal nos pide el plato del bien comer que consumamos poca cantidad. No hay que exagerar. Antes la pirámide de la alimentación ponía en segundo nivel las proteínas de origen animal. Y realmente se ha visto que aumentaron los niveles de colesterol, triglicéridos y problemas cardiovasculares en la población. Entonces, lo que nos dice el plato es, hay que comer poca cantidad de alimentos de origen animal y leguminosas. Antes las leguminosas tampoco se consideraban como un alimento importante o un alimento principal en la alimentación. Ahora lo que es frijol, lenteja, haba, garbanzo o alubia se ha visto que forman una parte muy importante en la dieta del mexicano. Otra de las cosas que también nos dice el plato del bien comer es que nosotros en los 3 tiempos principales incluyamos un alimento de los 3 grupos, que también tratemos de disminuir el consumo de sal y que también aumentemos el consumo de líquido. Para esto también existe la jarra del buen comer o la jarra del bien tomar, como también otras personas le llaman. Esta jarra lo que nos está pidiendo es que el consumo mayor en el día sea por agua natural, que se disminuya significativamente los jugos y que no se tomen refrescos. Yo creo que el plato del bien comer es una muy buena opción para que la gente, todos los mexicanos, podamos tener una guía muy sencilla y muy práctica para poder comer de una forma sana. Efectivamente, yo creo que esta es una gran recomendación y está al alcance de toda la población para que la podamos consultar. Una última llamada antes de ya comenzar con las respuestas. Tengo 2 hijos de término y ambos sin lactancia materna por una situación laboral. Actualmente los 2 de talla ideal. La niña de 6 años con sobrepeso, el niño de 10 años con bajo peso. Él tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad y toma metilfenidato. El niño come muy poco y le gusta la fruta, más no las verduras. Come poca proteína. La niña come mal. No come verduras, no come fruta, no proteína, y sí a los carbohidratos y a los complejos simples. Se les ha dado dieta variada, pero escogen el alimento y el resto lo dejan. Y no hay manera, porque en cuanto a la cantidad, la presentación, el aroma para que lo consuman, eso no importa al final porque no lo comen, no terminan comiéndolo. La comida chatarra, eso sí, es bienvenida en el caso de los 2. ¿Cómo hacer para que coman de una forma equilibrada y sin tener que decir, mira, llegó el gigante y derribó estos pequeños arbolitos y los trajo a la mesa? Que yo me parece, y no sé, yo lo hice muchos años con mis hijas, me parecía entretenido, cuando menos se le quitaba como el peso de sabe feo, porque me han dicho, porque el aspecto, el aroma no es el más agradable tal vez. Pero ¿cómo le hacemos? Porque hay muchas preguntas alrededor de esto. ¿Qué recomendación se le da a alguien que ya tiene malos hábitos, es un niño, y los queremos revertir? En primer lugar, si hay comida chatarra, eliminarla, porque los niños, la comida chatarra, para tener acceso a ella, tiene que ser a través de los padres, evidentemente. Y no sé si haya, ¿qué recomiendan los especialistas? Aquí el problema es que son muchos años ya de unos ¿Pero hay manera hábitos. de revertirlo? Sí, hay manera de revertirlo. Sí, Requiere un sí hay manera de asesoramiento revertirlos. nutricional porque se requiere individualizar. No hay tips que podamos hacer desde el punto de vista para cubrir todos estos. Sí. O sea, se requiere un asesoramiento nutricional. Pero lo que sí es, como mencionabas, quitar la comida chatarra, persistir, o sea, la perseverancia en ofrecer la alimentación adecuada, guiada en el plato del buen comer, que puede ser una buena estrategia. Y sobre todo, no enfrascarnos en cuestiones desde el punto de vista psicológicas, ¿no? De pleitos, de molestias, quitarle el poder a la comida que tiene para Mira, generar yo esos recomiendo problemas. a los papás, cuando hay esta situación, de ir con el chico al supermercado, a ver qué quieres comer y evaluar, estos alimentos sí son adecuados, estos alimentos pues como que no son muy adecuados, ¿qué te parece si lo cambiamos por este otro? Hay que trabajar sobre ellos, sobre todo educación, pero hay que pensar también en la educación de los papás, porque si los papás no tienen una alimentación adecuada, unos buenos hábitos, va a ser casi imposible que los hijos lo vayan a tener. tengan. Entonces van a aparecer los datos de nuestros especialistas en redes sociales, porque si requieren un asesoramiento, pues vale la pena que lo tengan. Acuérdense que no nada más es cómo se vea,
sino es toda la salud que estamos comprometiendo. Rápido, vamos con las preguntas. Mi hijo no come frutas ni vegetales, le dijimos que es básicamente la respuesta para todos. Los padres son ejemplo, ya nos lo dijeron y lo acaba de reiterar el doctor. Mis hijos toman agua natural y los demás niños los ven como bichos raros. Pues qué importa cómo los vean, tú sigue cuidando a tus hijos, ese es el problema de los demás. ¿Es importante que los niños aprendan a cocinar? Sí, claro. Que participen en la elaboración de los alimentos es importantísimo, con los cuidados necesarios, porque como dicen, la cocina es un sitio Que puede ser peligroso, peligroso. puede ser peligroso. Entonces hay Niñas que tener cuidados. y niñas y Niñas y niños, niños, ¿eh? sí, Sí, claro. sí, La sí, cocina claro. nada más de las mujeres. Mi niño tiene 9 meses, le doy leche materna, pero me mandaron multivitamínicos. ¿Está bien? Aquí volvemos a que hay que individualizar cada caso y ver por qué te los mandaron. Pregúntale a tu médico. Alguien decía que mientras más temprano les des de comer, más alergias. Ya lo aclararon, que científicamente está comprobado que no. ¿Existe algún estudio para saber qué preferencias alimentarias va a tener mi hijo? No hay estudios, pero fíjate que en la práctica sí hay ciertas preferencias de los niños hacia los alimentos que también tienen los padres. Ok. Pero más que todo es el papá que ofrece ese tipo de alimentos. Ok. Mi hijo está en guardería, tiene 4 años y nada más no sube de peso, tiene talla baja. ¿Qué hago? Hay varias preguntas en relación a esto. Llevarlo con el pediatra porque se necesita una evaluación integral para ver si esto es parte de una normalidad, porque hay niños que pueden estar al principio, bueno, durante ciertas etapas de la vida como que un poquito más chiquitos, pero que después van a recuperar, o ver si esto forma parte de algún tipo de patología. Y también su historial de cómo fue su ganancia ponderal, cómo fue su crecimiento durante esos 4 años de vida. Y también hay una parte importante de lo que decía hace rato, que hay muchos niños que de repente cuando son de guardería y hay una separación abrupta o repentina de los padres, son niños que se deprimen y no aceptan la alimentación o el alimento de forma adecuada. Una pregunta interesante. Es muy importante que hablen del peligro de los fertilizantes y hormonas. Y aquí, ¿qué tanto hay mito? Porque normalmente los alimentos que compramos están aprobados para que los podamos comer. Pero la gente dice, ahora todos los alimentos están llenos de fertilizantes que nos están causando cáncer y nos está causando las hormonas. ¿Qué hay de esto? Bueno, aquí es importante, como ya había comentado anteriormente, sí optar siempre por la alimentación más natural, no industrializada, y ahí quitamos como el tema de fertilizantes. Sí se recomienda durante la lactación no consumir o dejar hasta el final, por ejemplo, alimentos vegetales de hoja verde, por el tema de la cantidad de nitritos y fertilizantes. Y esto se recomienda dejarlo un poquito ya cerca del año, como Pero, espinacas, como acelgas. Ok, pero en hechos, ¿hace daño que los consuman? ¿Qué les pasa? Sí, empieza a haber una competencia entre la fijación del oxígeno. Entonces, sí hay una complicación, hay tratamiento, pero evidentemente lo que se busca es prevenir. Otra cosa que es importante mencionar. Sí, doctor. En caso de los nitritos sí puede haber una patología que se llama metemoglobinemia, que es una coloración azulada de las personas secundario a este exceso de nitritos. Y este exceso viene de, porque la gente no la queremos asustar en televisión. Hay una deficiencia de una enzima en el organismo de la Entonces persona. hay una que enfermedad. Sí, es una glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero eso no está causado por comer específicamente. Está causado por la cantidad de nitritos que tiene propiamente el alimento y por los fertilizantes. Entonces, ¿cuál es la recomendación que le damos a la gente? Dejar los vegetales de hoja verde para introducir casi cumpliendo 1 año de edad. Ok. Las hormonas. Las hormonas. Desafortunadamente hace ya varios años que utilizan una sustancia que se llama clenbuterol para la ganancia de peso en los animales. Y se acumula muy bien en el hígado de los animales. ¿Qué le pasa al humano? Cuando se consume este el hígado por el ser humano, se intoxica por clenbuterol. Hipertensión arterial, taquicardia, temblores distales. Pero a Se ver, puede mi llegar a pregunta intoxicar. es, se puede llegar a presentar, pero si el hecho de que una madre vaya al supermercado y compre o en el mercado un pollo le va a causar esto a sus hijos, no queremos crear pánico. Se ha visto exacto, más en ¿no? reses, en el hígado de las reses. Ok, pero el hecho de que consuman carne de res comprada en el mercado, ¿les va a pasar esto a sus hijos? No. Por eso es que es bien importante que tengamos específicamente claro. en el hígado, específicamente en el hígado de la res, donde se acumula el clenbuterol y donde desafortunadamente por grandes cantidades que consume una persona de hígado de res, pasa Ojo. esto. Sí, porque no queremos crear pánico, que Sí, esa es una claro. de las cosas que queremos dejar perfectamente aquí claras, no asustar a las personas de que eviten totalmente tal alimento. ¿Es verdad que calentar en microondas es muy peligroso?
Sí, es un poco peligroso en el aspecto, sobre todo en niños pequeños, porque no se calienta todo de forma pareja y puedes tener la falsa percepción de que a lo mejor en la parte superficial no está tan caliente, pero en la parte de en medio sí puede estar muy caliente. Sobre todo, peligro es la temperatura, no es Exacto. que le haga daño al Sí, alimento. no, nada. Ok. Doctora, y consumir orgánico, porque es carísimo, y tuvimos un programa también que si todo el mundo comiéramos orgánicos no alcanzaría la comida orgánica para toda la población. ¿Qué hay con esto? Bueno, retomando también la pregunta anterior, científicamente no existe un estudio contundente que haga relación entre el contenido de hormonas en los alimentos y consecuencias en la salud. Ok, perfecto. Mi hijo es quisquilloso, no quiere comer, nos lo contestamos. ¿Es bueno que tomen licuados? Ok. Es bueno siempre y cuando esté dentro del balance de la dieta de todo el día. Ok. Si le damos un licuado y aparte le damos más alimento, entonces podría ser contraproducente. ¿Qué es el glutamato monosódico? ¿Es adictivo y peligroso? Sí existe evidencia científica contundente de que el glutamato monosódico es un conservador. Se utiliza en algunos alimentos y sí genera adicción, sí genera hepatotoxicidad y se utiliza mucho. Ok, entonces tratar de evitarlo. Tratar de evitarlo. Ok. Mi hijo no come lácteos, ¿le va a hacer daño? No necesariamente, la leche es un buen alimento como una manzana, es tan buen alimento como el pescado, es tan buen alimento como cualquier otro alimento. Yo puedo vivir sin comer berenjenas toda mi vida y no va a pasar nada. Puedo vivir sin tomar leche el resto de mi vida y no me va a pasar nada. Pero no es que la leche sea mala. Exacto, la leche per se no es mala. Ok, yo siempre digo, porque sobre todo en adultos hay una tendencia a decirles que los lácteos son nefastos, nos causan enfermedades, nos causan moco. Digo, vayan y reclámenle a Darwin. Considero que también la leche es como muy asociada en la alimentación de los niños por el tema de calcio, por el tema de crecimiento. Sin embargo, hay otros alimentos que nos aportan calcio. Ejemplo, los charales, ejemplo, la tortilla, ejemplo, bueno, hay como las almendras, hay algunos otros alimentos que son ricos en calcio y nos pueden ayudar. Se nos acaba el tiempo. Rápidamente, ¿qué es el gluten y es verdaderamente peligrosísimo? El gluten forma parte de algunos cereales, específicamente, por ejemplo, el trigo. Es bueno, en general es algo que se tiene que consumir. Muy pocas personas pueden llegar a presentar alguna reacción adversa y eso se requiere una investigación precisa con un Y hay médico. influencias asociadas, pero es la minoría, no es esta moda terrible que ataca el gluten. ¿Puede ser un niño vegano? No, en absoluto. De preferencia no. Y se nos acabó el programa. Nada más alguien preguntaba si le dio diabetes a su hijo por el susto que tuvo por el accidente de su marido. No se asuste, no fue su culpa. Se nos acabó el tiempo. Oscar, mil gracias. Muchas gracias a todas las personas que se comunicaron. Gracias. Como ven, hubo muchísima participación del público y quedaron preguntas, pero esperemos que hayamos dado una información válida y les ayude. Gracias, panelistas, y gracias a ustedes en su casa. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Muchas gracias. Gracias.